avalancha, de vendaval. Yo hablaba esta mañana de las 7 plagas de Egipto, en realidad, porque todo ha ocurrido, hasta el sol, la temperatura, las lluvias, los temblores, etcétera. Nos van diciendo que en realidad lo primero que se impone es una cierta racionalidad y una calma, y no insistir en odiarnos como parece que nos odiamos, que esa es una situación política también, en el fondo, inadmisible y poco constructiva. Don Alberto Quintanilla, bienvenido. Buenos días. Yo creo que lo que está ocurriendo en el país es que se está agotando una forma de contratación entre el sector privado y el sector público. Y esta forma de contratación, que tiene toda una normatividad como las obras por impuestos, acciones público-privadas o estas licitaciones referenciales de precios unitarios, ha permitido y ha sido la corrupción en el país. Eso es lo que se está agotando. Entonces, lo que se impone es una modificación en la legislación para que estas instituciones que he mencionado en antes ya no sean permisibles. ¿Cuáles serían las que podrían advenir? Por ejemplo, en la asociación público-privada no se puede quitarles todo el riesgo al inversionista. Cuando uno invierte, se supone que está asumiendo un riesgo de que lo que está haciendo va a salir bien, y si sale exitoso va a tener mayores ingresos, y si no sale exitoso va a tener incluso pérdidas. Pero la modalidad de contratación que se han ido plasmando en el país le quitan todo riesgo. Le aseguran durante 20, 25 años al contratista que ha ganado la licitación que va a tener utilidades, ¿no? Caso de la Interoceánica, caso también del gasoducto del sur y otras. Eso tiene que cambiarse. En segundo lugar, esta modalidad por la cual el monto final del costo de la obra se va a ir determinando en el proceso, y lo hacen a partir de una valorización que propone el contratista y es avalado por una supervisora, en este caso Citran, en el caso de transportes, y por la entidad contratante por parte del Estado. Eso ha permitido corrupción. Entonces, eso ha permitido que de 920 millones que costaba la Interoceánica del Sur, termine costando 4.500 millones, o sea, 5 veces más. Cuando cualquier ingeniero, cualquier persona que está vinculada con contratos, sabe que una valorización inicial puede variar 15% para abajo o 15% para arriba, no por imprevistos, por algunas cuestiones, pero nunca puede duplicarse ni triplicarse, mucho menos que duplicarse. Creo que esas modalidades de contratación ya han llegado a su término, y eso es lo que se impone una modificación. Pero Raúl le preguntaba una pregunta muy concreta, señor Quintanilla. ¿En su lugar qué? Si no tenemos una APP, si no tenemos obras por impuestos, si no tenemos, entonces ¿cómo hacemos? No tenemos problema en que haya obras por impuestos, APPs, pero tiene que quitarse estas cláusulas realmente abusivas. En primer lugar, en todos los contratos tiene que incluirse una cláusula anticorrupción. ¿Qué ocurre si se descubre que hay corrupción? Se tiene que resolver el contrato, todo lo invertido pasa a favor del Estado. Esa cláusula anticorrupción sería también para los ministerios, incluyendo también a los congresistas, etcétera. Todo el país debiera estar vacunado de Nosotros hemos propuesto 4 medidas concretas, ¿no? Uno, este tema de la imprescriptibilidad que se va a debatir el día de hoy. Otro, que todos los funcionarios públicos, electos y no electos, no tengan cuentas offshore en el extranjero que le permita sacar y evadir impuestos. El otro tema, la inmunidad parlamentaria y la inmunidad política de los ministros y el presidente tiene que ser restringida solo a actos políticos, votos y opiniones. En el caso del presidente tiene una mayor protección, pero en el caso de congresistas, para ser procesado por un delito común, como en el caso de corrupción, bastaría que la Corte Suprema, para mantener la jerarquía, lo disponga que sea procesado. Y también el secreto bancario. El secreto bancario esté abierto de todos los funcionarios electos y no electos, para que un fiscal o un juez lo solicite, y quien apruebe el levantamiento del secreto bancario sea el Poder Judicial, la Corte Suprema, y no tenga que ser una autorización que asuma el Congreso de la República, porque ciertamente ese dicho de otorongo no come otorongo es lo que está permitiendo este tipo de corrupciones, ¿no? Y el financiamiento de partidos políticos no está dentro de sus planes. Es alucinante cómo el Congreso está encargadísimo de poner 30.000 trabas contra la corrupción, pero el único que les corresponde a ustedes, que es el financiamiento para campañas políticas, no tienen ni una propuesta.19 hemos propuesto, en primer lugar, que no se incremente, digamos, el monto que puede hacer, digamos, en regalo, que actualmente es 19 soles. Pero por ahí no va, 40, pues, ¿no? Y también iríamos un elemento de que no se permite hacer política
no solo con dádivas durante la campaña, que está prohibido, sino todo el tiempo. Usted ha visto, digamos, en los periódicos hoy día fotos en las cuales el señor Kenji Fujimori está regalando computadoras a diestra y siniestra. Sí, pero eso tiene que... Pero en realidad ahí está, pues, cuando ustedes se ponen a legislar sobre los detalles y no sobre el fondo del asunto, entonces están evadiendo su responsabilidad. Las computadoras de Kenji Fujimori me parecen pésimas, pero mucho peor me parece que hay un candidato presidencial que después fue presidente de la República, que recibió 3 millones de dólares que no declaró, que además la izquierda apoyó en esa campaña presidencial, y que ustedes no tengan ninguna propuesta al respecto. Nosotros sí tenemos una propuesta. Uno, estamos de acuerdo con el financiamiento público. Dos, estamos con la limitación de los regalos en campaña y hacer política. Tres, estamos nosotros porque haya una vinculación y una obligación de las agrupaciones políticas de asumir responsabilidades por el accionar de los funcionarios públicos. Nosotros estamos, lo que ha pasado en el 90, aparte de esta legislación permisible a la corrupción, ha habido una desarticulación de la sociedad civil y todos los colectivos sociales, los partidos, los gremios, los colegios profesionales, los sindicatos. Eso tiene que restablecerse para que haya un control y contrapeso social. Bueno, justamente eso es lo que le quería preguntar al congresista Javier Velázquez, porque entre las muchas cosas que encontramos, y ya Patricia ha enfatizado esto, es una de las crisis más grandes también con relación a los partidos políticos. Siempre ha habido debilidades, siempre ha habido partidos que han sido un fracaso, etcétera, pero en líneas generales había, por supuesto, líneas de conducta fundamentales, ¿no? Que desgraciadamente hoy día no se realizan, y lo que es más grave aún, en realidad la población no se siente representada por los partidos políticos. Puede que tengan tendencias ideológicas que los aproximen a tal o cual partido, pero no están ni militando ni creyendo en sus dirigentes en la mayoría de los casos. Entonces, esto, ¿cuánto hace que en efecto sea una debilidad tremenda, no solo para el trabajo del Congreso, sino para el quehacer político? Buenos días a todos. Yo comparto la opinión, Raúl, porque después del 90 restablecido el sistema democrático, la reforma económica no vino acompañada de una reforma política, y en efecto ha sido por una actitud del propio Parlamento de promover una verdadera reforma política que institucionalmente acompañe los cambios económicos y sociales que vive el país. Y hoy día el detonante... Y que tenga una visión de futuro esperanzada. Exactamente. Lo que ha pasado con el anuncio del Departamento de Estado americano a fines de diciembre del año pasado ha hecho que este año sea turbulento, que la agenda esté marcada por esta desesperada actitud de la institucionalidad débil de responder ante un desafío como el tema de esta corrupción internacional creciente, y que ha venido acompañada con los desastres naturales imprevistos en el norte, y también con el tema de esta adenda que se ha firmado de Chinchero, de tal manera que hoy día hay una especie de una sospecha todo el sistema político. Y por ejemplo, lo que acaba de decir el congresista Quintanilla no es cierto. Miren, la Interoceánica, yo no voy a defender esa obra hay irregularidades graves que se tienen que investigar, pero lo que hay que decirle al país es que cuando Toledo la lanzó el año 85, la exoneró con una ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. O sea, decir que esa obra costaba 800 millones es de verdad, o es una ingenuidad, o se le quiere sorprender a la opinión pública. Si no había expediente técnico, todos sabemos que un proyecto de inversión pública se hace justamente para saber los costos de la obra que se va a licitar. Si Toledo la exoneró del sistema de inversión pública es porque no había expediente, o sea, no se sabía cuánto costaba, no había ingeniería de detalle. Tan es así que después de 4 años la empresa que le dan la licitación hace la ingeniería de detalle. Yo no digo que no esté sobrevalorada, pero decir que costaba 800 millones, por favor, ¿dónde está el esquema técnico de ese proyecto? Lo mismo ha pasado, por ejemplo, Chinchero lo acabamos de otorgar. Chinchero lo acabamos de otorgar todavía sin expediente técnico terminado porque la ley lo permite. Entonces yo lo que sí creo es que lo que tenemos que salvar, primero que hay que condenar y repudiar los graves hechos de corrupción, y hay que dejar que el Ministerio Público y el Poder Judicial hagan su trabajo, que los políticos no perturbemos la acción. Yo creo más en la justicia de los jueces fiscales con todas las debilidades que hay, que en la justicia de los adversarios políticos. Entonces hay que dejar que ellos hagan su trabajo, pero yo veo en el gobierno mucha confusión, falta de liderazgo para poder poner en la agenda del país. Está bien que la lucha contra la corrupción siga su camino, que el gobierno dé los recursos para financiar mejores equipos fiscales de jueces, pero ahí no nos podemos quedar.
Yo creo que se están parando, hay proyectos como Chavimochi, Olmos, el tema mismo del gasoducto del sur, ahora que se ha suspendido, la línea 2, la segunda pista del aeropuerto. Todas estas inversiones tienen como corolario que si no funcionan hay puestos de trabajo y la cadena de pago se va a ver afectada. El país tiene que continuar creciendo. Eso también es fundamental, como la lucha contra la corrupción. Entonces, yo creo que la política tiene un desafío y ojalá que hoy día que el fujimorismo tiene una mayoría numérica y que están trabajando el tema de la reforma electoral se pueda verdaderamente hacer una reforma política. Yo creo que pero ojo que el gobierno... Perdón que vamos a hacer una pausa, Patricia. Sí, lo que le quería preguntar al congresista Velázquez Gején es que el gobierno de Toledo no fue el único que de alguna manera relajó las formas como se contrató con privados. En el gobierno del señor García también hubo una promoción por la inversión que buscaba el crecimiento del país y que a todas luces demuestra que no hubo el control necesario. No es que yo discrepo acá con el señor Quintanilla, no es que estén mal los contratos en sí mismos, la culpa no la tienen los contratos, la culpa la tienen cómo se aplican los contratos y cuando no se les hace caso a los mecanismos de control como la Contraloría, los entes reguladores, a los cuales se les ha obviado en muchas, por ejemplo, adendas para la construcción o en la misma forma como se construyó el metro de Lima. Entonces, por lo menos un mea culpa congresista sobre que promover la inversión nos llevó a hacernos los locos con respecto a un montón de cosas que se tenían que verificar. La verdad que el discurso del perro del hortelano hoy día da cuenta de que necesitábamos un perro guardián, pues, ¿no? Sí. Uno sí necesitábamos, los mandamos a todos de paseo. Sí, diré un tema general. Primero que cuando el año 2000 se inicia el proceso de restablecimiento del sistema democrático, el esquema constitucional y legal que se construyó durante la década del 90 era para un país muy pobre, que año a año vivía de recesiones. Entonces, cuando el país comienza a crecer económicamente, las instituciones jurídicas comienzan a ser muy cortas para el desarrollo que debería tener nuestra economía. Por eso yo siempre he sostenido, y sobre eso voy a presentar los próximos días un proyecto de ley, los decretos de urgencia tienen que, lo que debería ser una excepción, tienen que ser una especie de regla en el futuro. El marco legal hecho en el país es para un país pobre, donde el Fondo Monetario cada año venía a decirnos, ¿sabes qué? Saquen empleados, recorten presupuesto. Entonces, pero justamente los decretos de urgencia relajan los controles y el problema es que al final nos puede salir carísimo eso. No es que relajan, sino que el Congreso, que debió cumplir su función de hacer control político, no lo hizo adecuadamente. Además, creo que la ley de alianzas públicas privadas, la de obras por impuestos, tenemos que seguirlas impulsando. Lo que hay que evitar, por ejemplo, si la referencia de una obra, del monto referencial de una obra es el sistema de inversión pública, ahora modificada esta figura por una nueva figura que ha dado el Ministerio de Economía, esa referencia no se puede eludir, no puede dar una ley para exonerar del sistema. O sea, yo quiero comprar una casa a nombre o una oficina para el Estado, pero justo le exonero de la valorización que tiene. Entonces, eso abre un espacio para que indebidamente malos funcionarios puedan... No puede haber un contrato, el tramo 2, 3 y 4 de la interoceánica que tenga más de 20 adendas. O sea, prácticamente han reemplazado el contrato. No le pueden dar el poder que le dieron a la autoridad del Metro de Lima para que básicamente hiciera lo que le diera la gana sin el control de las autoridades competentes. Y eso ocurrió en el gobierno de ustedes. Por supuesto que asumimos la autocrítica y va a haber una investigación y se va a asumir responsabilidades. Pero en la mayoría de los casos lo que nosotros era responsabilidad como gobierno era impulsar la inversión pública en un contexto que se nos venía la crisis financiera del año 2009 internacional y que la única forma que podíamos parar el desaliento de la inversión privada era con la correspondencia de la inversión pública. Fácil hubiera sido para nosotros hacer lo que hizo Venezuela en ese contexto, Colombia, Brasil, de meter más plata a los bolsillos de los empleados públicos a través de bonificaciones. Nosotros decidimos ir por el camino de utilizar esa crisis como una plataforma para impulsar inversión pública. Que en ese camino hayan pillos, hayan sinvergüenzas que se hayan lucrado indebidamente, que se investigue. Justamente quería preguntarle a propósito de esos pillos. De acá ustedes deben ir a las 10 de la mañana a una sesión plenaria del Congreso de la República con tema único, el tema de la prescripción de los delitos de corrupción de funcionarios.
porque estamos ante una reforma constitucional propuesta que va a declarar que esos delitos no prescriben nunca. Eso tiene tanta más importancia que sabemos perfectamente de casos importantes en los que los justiciables han hecho valer sus derechos a la prescripción. En estas últimas semanas me parece que el expresidente Ollanta Humala sostiene su defensa que el dinero que ellos recibieron el año de la primera campaña ya prescribió porque la pena máxima es de 4 años. ¿Qué es lo que sus respectivas bancadas piensan proponer para reforzar el tema de que no prescriban los delitos de corrupción? El tema de la imprescriptibilidad es agregarle un párrafo al artículo 41 en la Constitución y en el artículo 80 del Código Penal. La verdad, lo digo, nosotros vamos a votar a favor, pero no hay que levantar falsas expectativas en la opinión pública. Esto no va, ni siquiera va a reducir los índices de alta corrupción que hay en el país. Esta es una expresión simbólica del Parlamento, como para decir, aquí estamos para enfrentar la corrupción. De verdad, los únicos países que en América Latina han incorporado es Ecuador, Bolivia y Venezuela. Entonces, yo creo que debemos ir a medidas estructurales más profundas para el tema de la corrupción. Por ejemplo, cómo mejoramos el tema de las alianzas públicas, las agendas de los ministros que sean más transparentes, muchas medidas que podemos tomar al respecto, pero diré que inclusive he estado revisando literatura. A ver, este es un caso casi como el SNIP de la interoceánica, que se exonera el SNIP. No hay, he revisado toda la exposición de motivos del dictamen y no hay referencias a encontrar que la causa del alto nivel de corrupción en el país se debe a que los delitos prescriben. Cuando lo que sucede, la gran paradoja, y lo voy a explicar hoy en el Pleno, es que cuando una persona comete un delito y han pasado 30 años y no ha cometido otro, entonces la pena se hace menos necesaria, efectiva, porque ese hombre se resocializa. Pero aún así digo que esta medida tiene que ir acompañada de otras que sean más sustantivas, más de fondo. La preocupación de Patricia, los procedimientos para inversión están totalmente relajados. Yo le advertía una vez, nosotros modificamos y hacemos una autocrítica, modificamos la Constitución para crear los gobiernos subnacionales, los regionales del 2002, les dimos competencias, atribuciones, pero no hay una sola norma constitucional que le genere un control a los gobiernos regionales. Por eso tenemos 9 presidentes regionales presos o algunos procuradores. Bueno, yo creo que sí, hay que poner otras medidas. También hay que darle a la Contraloría General de la República mayores atribuciones y darle un rango constitucional en la autonomía y en la descentralización similares a lo que tiene el Tribunal Constitucional. Eso me parece importante. Ha habido un decreto últimamente que se le quita el carácter vinculante a sus opiniones. Hay que darle carácter vinculante a las opiniones de la Contraloría y a las observaciones que haga. Pero otro tema que quería recordar, él le ha referido, digamos, a que no se recurriría a mecanismos como en Venezuela. Pero yo quiero recordarle que el principal que hizo emisión inorgánica y una política monetaria bastante atrevida y que nos trajo a la inflación del 85-90 fue el gobierno de Alan García Pérez. Y en el tema de la prescripción, yo creo que en política también no solo hay que serlo, sino parecerlo, ¿no? Entonces, en su momento, el presidente Alan García Pérez tenía el derecho y la posibilidad de renunciar a la prescripción para eludir, porque eso hubiese permitido que no toquemos más el tema. Permíteme una interrupción, Alberto. El presidente García, por los hechos que fueron materia de esa prescripción, había sido juzgado en el sistema democrático el año 91, cuando estaban en plenas efectividad las garantías constitucionales del país. Luego vino el golpe de Estado, y cuando el presidente Fujimori cambió jueces, fiscales, y le inició una investigación, era obvio. Si no, Colombia no le hubiera dado el asilo, pues. No puede decir que se acogió a la prescripción por hechos que ya habían sido investigados. Bueno, esa es la razón. Pero evidentemente, vemos, él sí recurrió a la prescripción y tuvo la oportunidad. Porque cuando uno renuncia a la prescripción, que es un derecho, uno puede decir, digamos, júzgueme y que me absuelva sea un tribunal imparcial y ya no habría mayor discusión. Hasta la fecha se sigue las sombras y las sospechas que había cometido corrupción Alan García Pérez precisamente porque no renunció a la prescripción en su momento. Bien, eso es un tema que quede claro. Es muy hermoso conversar con los políticos porque arrancamos siempre con los grandes principios y terminamos diciendo, en realidad el único perfecto soy yo porque el otro, el aprista, el comunista, el otro tiene... Es decir, no tenemos la capacidad de decir, propongámonos vías concretas para el futuro porque el pasado nos está fastidiando la paciencia, para usar términos suaves.
Ya basta de seguir en esa cantaleta. No sé si convenimos en eso o si eso es posible para tener un Congreso que funcione y nos dé a todos luces sobre lo que puede venir, no sobre lo que ya pasó. Así es. Bueno, nosotros proponemos 4 o 5 temas. Uno, que se apruebe esta modificación sobre la prescripción y haya delitos imprescriptibles de corrupción. Segundo lugar, que en la inmunidad política solo sea para opiniones y votos. Tercer lugar, que se supriman las cuentas offshore. Cuarto lugar, que a la Contraloría se le dé un rango constitucional y mayores atribuciones de autonomía para que realmente sus opiniones sean vinculantes y pueda controlar eficientemente. Este paquete ayudaría a combatir la corrupción en el país. De acuerdo. Javier Velázquez, últimas palabras, porque ya bueno, el tiempo. Yo concuerdo, don Raúl, con lo siguiente, este tema del detalle, de la especulación del adversario, que dice, pero ¿por qué no lo hace? Porque hay la cultura y la sospecha. Este es un país democrático. Y dice, ¿por qué Alan García no sigue la suerte de Toledo, de Humala? ¿Acaso le han encontrado un indicio concreto? ¿Acaso le está eludiendo la acción de la justicia? Ah, sí, pero Alan García, como es, también tiene que ser... Yo creo que eso es lo que limita la posibilidad de que el Parlamento, hoy que nuevamente ha pasado a estar en el último lugar de la apreciación del país, lamentablemente, por culpa de nosotros, el Parlamento tiene que estar a la altura de esta difícil desafío y responsabilidad que tenemos. Primero hay que hacer una reforma política, hay que acompañar los cambios que vive el país con un verdadero cambio institucional. Yo sí creo que hay que retirar la inmunidad de proceso de los parlamentarios. Yo sí creo también que el tema de la Contraloría, ¿cuándo acá la Contraloría se ha quejado de su autonomía? La Contraloría ha recibido, como ninguna institución en los últimos 10 años, casi 8 veces el presupuesto que tenía. Y la Contraloría siempre aparece al último. En el caso de Ancash, le presento como ejemplo al congresista Quintanilla. En el caso de Ancash tuvieron que matar al señor Nolasco para que la Contraloría mande 40 funcionarios. Entonces, es un tema que tenemos que sentarnos a ver qué reformas institucionales hacemos para contener los excesos que hoy día cometen las autoridades en el manejo. Por ejemplo, los gobiernos regionales, los presidentes regionales tienen que tener responsabilidad política, tienen que tener la posibilidad de ser emplazados por el Congreso. Hoy día no pueden ser, ellos se ríen del Congreso porque no tienen ningún tipo de control, ¿no? Muchas gracias, señores congresistas, por haber estado con nosotros. 8:30 de la mañana, hacemos una pausa y luego entramos a otro tema también clave. Estamos a la espera de una llamada también del director de la Policía de Tránsito. En cualquier momento nos vamos a comunicar con él. Una pausa.